autoridad está analizando qué pasó en estos 365 días que ya se va el 2023, en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo. A ver, ¿cuál es el momento que ustedes puedan recordar y que digan, esto es lo que recuerdo, tanto en parlamentarios, asambleístas, diputados, senadores, presidente, vicepresidente? Para mí, la pugna entre el ala arcista y evista y soslayado prácticamente un 100% el resto de las oposiciones. Pareciera que todo se mermó ahí, se cocinó ahí. Miriam. El bochorno en la asamblea, ¿te acuerdas? Se hizo esas escenas de pugilato entre asambleístas mujeres. Pero no solamente eso, creo que en diferentes etapas de este año la asamblea ha dado de qué hablar, pero no en forma positiva. Bueno, hay más cosas negativas que positivas. Exacto. Gerardo. Además de todo lo que mencionan, lo que me llama mucho la atención en estos últimos meses, la cantidad de cuartos intermedios que ni siquiera se han respetado el tiempo que determinaban, ¿no? Y en temas tan importantes como las elecciones judiciales que hemos venido arrastrando prácticamente desde mediados de año hasta la fecha, y seguimos con el signo de interrogación, ¿no? Claro que sí. Hoy, a continuación, le vamos a mostrar lo que ha sucedido durante este 2023. Hay varios momentos que han marcado el área política en nuestro país. Hoy queremos presentarle este resumen y con seguridad usted va a recordar paso a paso lo que al día le presenta. No somos ni cobardes ni traidores. Rechazo plenamente el receso parlamentario. Dispone la continuidad o prórroga de mandato. Durante este 2023, en el contexto político, se han marcado diferentes momentos e instantes que hoy, en Al Día, vamos a recordar. Este pasillo guarda fotografías del inicio de la era de gobierno del movimiento al socialismo en 2006 con el presidente Evo Morales Ayma. El 2020 cambió de gobierno, continuaba el movimiento al socialismo con Luis Arce Catacora, pero la división se comenzó a sentir hasta tener una ruptura política al interior de este instrumento político. ¿Eres maricón? ¿Cuál maricón? ¿Qué maricón? Así es el señor, cuando no tiene palabras, cuando no tiene cosas, cuando está haciendo malas cosas, viene e insulta. ¿Ah? ¿Por qué no debates? ¿Por qué no debates? ¿Cuál es el problema? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esta división interna dentro del movimiento al socialismo hizo, por ejemplo, que el expresidente Evo Morales convoque a un congreso en Laucaeñe para elegir al nuevo directorio de este instrumento político. Contrario a ello, organizaciones sociales organizaron un cabildo en la ciudad del Alto, donde estuvo el presidente Luis Arce Catacora. Tiempo después, el Tribunal Supremo Electoral se pronunció sobre ambos encuentros y, por supuesto, existió críticas y apoyos a este tipo de determinaciones. Solo la Dirección Nacional puede decidir la fecha y el lugar del Congreso ordinario. Las organizaciones sociales están dejando de tener la resolución, ¿no?, en los congresos del MAS. Hermanos y hermanas, este cabildo es de la unidad. Y esa unidad siempre tiene que primar. Que nos reconozca el congreso que se ha llevado del 3 al 5 de octubre. Hermanas, hermanos, no somos ni cobardes ni traidores. Estas instalaciones antiguas de la Asamblea Legislativa Plurinacional sirvieron para que las diferentes comisiones de esta asamblea puedan convocar a un proceso de preselección. ¿Para qué? Para elegir a las nuevas autoridades del Poder Judicial, hecho que no se pudo concretar. Se instruye la publicación de la convocatoria previamente ajustada. Esperamos de que esto sea de manera responsable, porque si no, repito, de que va a seguir perjudicando el trabajo de la Asamblea Legislativa. En estas instalaciones, precisamente en este ambiente, fue donde se desarrolló una huelga de hambre por parte de parlamentarios y también movimientos sociales que cercaron esta infraestructura. El objetivo era poder hacer de que los parlamentarios aprueben el reformulado del presupuesto general del Estado. No ha logrado tratar el tema así con prioridad. Realmente los municipios requerimos para poder ejecutar obras.
Fue también durante este 2023 que decidieron entre diputados y senadores llevar al ministro Eduardo del Castillo a una interpelación. Después de escuchar la explicación, decidieron censurarlo, pero también la sorpresa se llevaron los parlamentarios en la Asamblea Legislativa ante la decisión que tomó Luis Arce Catacora. La Asamblea resuelve por el orden del día motivado que implica la censura al ministro de Gobierno. Del Castillo es indefendible. Se designa al ciudadano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio como ministro de Gobierno. Después de varios intentos de los parlamentarios por llevar adelante un proceso de preselección para elegir a las nuevas autoridades en el país, pues decidieron incluso hacer una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Llegó esa respuesta después de mucho tiempo y, por supuesto, existió rechazo a la decisión que tomó ese órgano del Estado. Dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades. Mi profundo rechazo al reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. Dejo en claro que los magistrados que firmaron esta declaración constitucional con seguridad deberán ser responsables. Otro de los episodios que marcó el contexto político durante este 2023 fue acá en la Casa Grande del Pueblo, cuando el presidente del país, Luis Arce Catacora, decidió cambiar a 3 ministros de Estado. Uno de ellos, que fue denunciado por actos de corrupción. Y como lo señala aquí, para defenderse como una persona natural fuera del cargo de ejercicio como ministro de Medio Ambiente y Agua. Que al final lo más importante que dejamos cuando venimos a servir a la patria, cuando venimos a servir al país en los diferentes puestos de trabajo que pertenecen al Estado boliviano, es dejar el apellido limpio para nuestros hijos. Dentro de esos cambios en el gobierno, en los ministerios, fue el cambio del Ministerio de Salud. Y una de las primeras decisiones que tomó la nueva ministra fue el quitarse los barbijos desde el 1 de agosto de este año. Esto no significa que el barbijo esté prohibido. De hecho, si yo me siento más tranquila utilizando el barbijo, pues puedo utilizarlo. ¿Cuándo va a estar recomendado sobre todo el barbijo en los establecimientos de salud? Justamente para proteger a nuestro recurso humano tan importante, nuestros médicos, nuestras enfermeras, los administrativos. Uno de los temas que ha consternado y por supuesto ha calado hondo en el contexto internacional, pero más en nuestro país, fue el tema de los casos de pederastia, donde se tuvo que tomar incluso determinaciones políticas. Y esto fue lo que anunció la ministra de la Presidencia. Varias víctimas rompieron el silencio y han iniciado acciones legales. Considero, hermano Francisco, que debemos unir esfuerzos en todos los ámbitos para proteger a nuestra niñez. Filas y filas se comenzaron a generar en las instituciones financieras en todo el país, incluso en alrededores del Banco Central de Bolivia. El tema, la falta de circulación del dólar. A esto, el gobierno salió a informar que la economía es estable para nuestro territorio nacional. Estamos a disposición para poder atender toda la demanda que pueda existir en la población. Y precisamente hablando de economía, fue el ministro de esta área quien señaló que Bolivia tiene la menor inflación de todos los países de esta región. Ahí quiero mostrar que Bolivia tiene actualmente una inflación de 1,5% acumulada al mes de noviembre. Es una inflación históricamente baja, la segunda más baja de la región junto con Ecuador. Y después de mucha espera por parte de la ciudadanía, en particular de la gente en el departamento de Potosí, es donde se encuentra la planta de litio, que fue inaugurado en las últimas semanas por parte del presidente Luis Arce Catacora. Sino que damos un paso trascendental en la vida económica histórica de nuestro país al entrar de plano al proceso industrializador de nuestro litio boliviano.
Otro de los momentos políticos durante este 2023 fue precisamente el ponerse de acuerdo de si existe o no el receso parlamentario. La pugna interna del movimiento al socialismo, además de la oposición, hizo que una sesión de la Asamblea Legislativa se rechace rotundamente este receso parlamentario. Aún así, el vicepresidente del país en un comunicado señala que sí hay receso parlamentario. Hasta el momento los parlamentarios, unos trabajan y otros descansan. Para nosotros es ilegal. El receso es algo que está normado en la Constitución Política del Estado. ¿Qué son 2 semanas al final? Estoy dispuesto de que nosotros renunciemos el receso parlamentario. Lo que usted acaba de ver es parte del contexto político que vive nuestro país. Se viene un 2024 con un año preelectoral, donde muchos partidos políticos ya mostraron sus cartas con sus candidatos que podrían ir a las elecciones del 2025. Otros prefieren no hablar del tema o simplemente no tienen candidatos visibles hasta el momento. Pero usted va a ser, por supuesto, la pieza importante para definir el futuro de nuestro país en el contexto y ámbito político. Son todavía muchos temas que se han dejado pendientes para esta próxima gestión 2024. Pero esto es lo que deja el 2023, con varias incertidumbres todavía para el país en decisiones políticas. A ver, para que usted recuerde, vamos viendo, por favor, señor director, para ver qué leyes están pendientes. Primero, la ley de convocatoria a elecciones judiciales. Que no se ha podido concretizar porque 2 veces